Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes? Espero que todo el mundo esté muy bien, que este tema del coronavirus no les esté afectando en absoluto. Roguemos para que esto pase muy pronto y podamos nuevamente tener las clases regulares. Este es el tema número 1 que sirve tanto para introducción a la metodología como metodología de la investigación. Este es un tema que corresponde al título de conocimiento y conocimiento científico. Muy bien, empezaremos. Quiero que vean estas imágenes y díganme ustedes qué es lo que habrían pensado los primeros seres humanos cuando hubiesen visto todas estas cosas. A nosotros obviamente no nos llama mucho la atención, porque sabemos de lo que se trata. Pero, ¿qué es lo que habrán pensado ellos? De eso es de lo que vamos a tratar en este capítulo. Muy bien, habíamos dicho que esto sirve tanto a la materia de introducción a la investigación como a metodología de la investigación. El conocimiento y el conocimiento científico. Todos los días nosotros estamos recibiendo información. Todos los seres humanos tenemos una información que nos brinda la naturaleza, el mundo, la sociedad. Mucha de esta información nos interesa, la guardamos, pero es muy poca de esta información que realmente despierta en nosotros un interés tal que trabajemos para generar una investigación. Y esa es la diferencia entre el conocimiento y el conocimiento científico. El conocimiento lo que hace es darnos información diaria que nosotros, como les decía, la podemos agrupar y esto va a generar en nosotros una cultura y una serie de conocimientos. En cambio, el conocimiento científico lo que hace es profundizar en la investigación y a través de ella buscar la verdad y el por qué suceden las cosas. Entonces decíamos que conocimiento es toda información que la naturaleza y la sociedad nos van a transmitir. Conocimiento científico, en cambio, tiene que ver con la búsqueda de la verdad y el por qué suceden las cosas. Cuando los seres humanos no entendemos algo, no somos capaces de explicar cierto tipo de cosas, como aquella percepción que tenían los primeros seres humanos de las fotografías o de los fenómenos que habíamos visto al principio. Lo que hacen es darles o atribuirles una condición sobrehumana, divina. Hay muchas culturas que han tomado al sol como su dios, empezando de los incas, terminando de los egipcios. Y esta es una condición muy humana. Cuando no podemos explicar algo, les damos una condición totalmente sobrenatural a estas cosas que no entendemos. Pero de lo que se trata cuando estamos haciendo de investigación es de alcanzar lo que nosotros llamamos un pensamiento racional, es decir, conocimiento, razón, razonamiento. Y entonces, ¿cómo hacemos para pasar de una postura en la que se atribuían condiciones totalmente sobrenaturales a las cosas al conocimiento y a la razón? Y aquí estamos hablando entonces del origen del pensamiento racional, y el origen del pensamiento racional se da por aquello que les acabo de explicar. Es un paso de el mito al logos. Mito, atribuciones sobrenaturales a hechos que son totalmente naturales, y logos, que es conocimiento, razón, razonamiento. Aquí tenemos una explicación de lo que es mito.
Y la investigación nos permite pasar de esto, que es repito, una atribución totalmente sobrehumana de aspectos totalmente naturales, al logos. Y el logos es conocimiento, es razón, razonamiento. Es allí donde se origina el pensamiento racional. El conocimiento científico y la ciencia. Esta condición humana de ser muy curiosos, de preguntarnos constantemente cómo, por qué se da, de qué manera se da, ha generado el avance eh, tecnológico, científico, eh, médico, de salud y en todas las áreas de la ciencia, hasta los niveles que hemos alcanzado hoy. Pero al principio la naturaleza se abrió totalmente al hombre. Cuando éste empezó a preguntarse el por qué están sucediendo, cómo están sucediendo las cosas, la naturaleza le brindaba una serie de alternativas de investigación. Esta labor de adentrarse en el por qué suceden las cosas es lo que se llama conocimiento científico. La ciencia es, digamos, un concepto general donde se aglutinan todas aquellas actividades humanas que producen conocimiento científico, es decir, todos los seres humanos, todas las agrupaciones humanas, las asociaciones, los institutos, los centros de estudio, donde se está produciendo conocimiento científico, es decir, investigación, es lo que se determina como ciencia. Seguimos con el conocimiento científico y la ciencia. El conocimiento científico establece una relación directa entre el hombre y el mundo que lo rodea. Ya el proceso de investigación que está incluido en el conocimiento científico, el preguntarnos el por qué suceden las cosas, el buscar la verdad, ha permitido una serie de cambios en las sociedades humanas. Las sociedades humanas se aglutinaron bajo cierto tipo de condiciones. La primera de ellas era que eran sociedades nómadas. Se asentaban en ciertos lugares hasta depredar absolutamente todos los recursos y una vez que estos se acababan, cambiaban a otro sitio y hacían exactamente lo mismo, iban de lugar en lugar. ¿Esto cuándo se detuvo? ¿Cuándo hubo un cambio? Hoy las sociedades ya no son nómadas. ¿Por qué? Porque a través de la investigación hemos tenido la capacidad de poder producir nuestro propio alimento. La agricultura es un proceso investigativo que ha permitido que el hombre produzca su propio alimento en el mismo terreno bajo cierto tipo de circunstancias. Esto ha originado indiscutiblemente un cambio fundamental en las sociedades humanas. Por eso es que decimos que la ciencia de lo que se trata es de averiguar cierto tipo de cosas y desentrañar absolutamente todo, como dice aquí el texto, su comportamiento. Y a partir de eso vamos a enunciar leyes. No, estos son productos que se producen en tal época del año, son 4 las estaciones del año. En estas estaciones vamos a tener frío, vamos a tener calor y esto es lo que nos genera cierto tipo de productos adecuados a estas condiciones climáticas, etcétera, etcétera. Todo esto lo que hace es hacer una investigación. Estamos descubriendo o se ha descubierto cómo funcionaba la Tierra y en qué medida, a través de la investigación, ese funcionamiento lo hemos podido adaptar y ajustarlo a nuestras necesidades. En algún momento ha tenido que aparecer el conocimiento, la investigación, el conocimiento científico.
La verdad es que es muy difícil definir quiénes han sido los primeros. Eh, Tal vez eso no sea lo más importante. Lo más importante es saber que esto sí se ha dado. Y como decía hace un momento, eh, es a través de de esta postura humana de saber por qué suceden las cosas, es que hemos llegado a donde hemos llegado. Pero es importante señalar en la historia una serie de fechas, épocas que se han marcado como unos íconos donde la ciencia ha tenido un punto de inflexión, el conocimiento científico ha tenido en estos espacios de tiempo las bases necesarias como para poder despegar de manera definitiva. Entonces, si hablamos de los orígenes de la ciencia, repito, no es importante saber quiénes son los que han empezado con esto. Lo que sí debemos saber es que esto empezó. Alguien lo hizo. Es fundamental también que pensemos que la investigación, el conocimiento científico, son aquellos que han permitido que las sociedades tengan posibilidades de crecer y desarrollar. Y es en este estudio histórico que vamos a ver que aquellos países que en su momento consideraban que esto era fundamental, son los que actualmente siguen ocupando los primeros lugares, son los países de primer mundo. Hay países como el nuestro que de investigación hacemos absolutamente nada y por eso estamos relegados como estamos relegados. Debemos hacer mención entonces a ciertas épocas de nuestra historia, de la historia de la humanidad, que han servido para sentar las bases para el desarrollo de la investigación, del conocimiento, de la ciencia, el avance en todas las áreas del conocimiento. Y aquí debemos hablar de los siglos XV y XVI. Aquí empiezan a aparecer una serie de ciencias y conocimientos, la matemática, la astronomía, la óptica, la mecánica, la anatomía, la química. Estos conocimientos nos daban posibilidades de desarrollar una serie de conceptos sobre algunas cosas que antes no las terminábamos de entender. Por ejemplo, la astronomía, que a través de ella pudimos despejar algunas dudas sobre lo que era el Sol. El Sol no es ningún dios, el Sol es una estrella. El Sol no giraba en torno a nosotros no somos el centro. Es la rotación de la Tierra que da la posibilidad del día y la noche. La rotación en torno al Sol es aquella que nos produce las diversas estaciones. Todo esto se ha ido estudiando y se ha ido evolucionando a nivel de conocimiento. La óptica, sí, la creación de instrumentos para mirar más lejos, como los telescopios o los microscopios que nos permitían ver cosas muy pequeñas. La mecánica, la anatomía, la química que desplazó a la alquimia, etcétera, etcétera. Pero es en el siglo XVII donde se empieza a generar estas agrupaciones o sociedades científicas en estos países que consideraban y consideran que la investigación es fundamental para su desarrollo. Y es a través justamente de estas sociedades y la investigación que genera nuevos conocimientos que rebaten muchas de las cosas que antiguamente se conocían como ciencia. Y estamos hablando de la astrología, en su lugar la astronomía. Todo lo que es brujería y lo que está relacionado con Dios, la química que dio cuenta de la alquimia. Es imposible pensar de que a través de cierto tipo de procesos podamos convertir el plomo en oro. Eso no lo vamos a poder hacer. Y la alquimia decía esto. La química desbarató todavía estos postulados. Más adelante hubo un hecho fundamental y trascendental.
lo que estamos viendo en este momento, que sirve como base o como imagen al próximo cuadro, tiene que ver con la postura del ser humano. Esta es una fotografía que se ha tomado desde el Apolo 8 cuando estaba terminando de circunnavegar a la Luna y tomar una fotografía de nuestro planeta desde allí. Esto hubiese sido imposible si es que no tuviésemos investigación, si es que no tuviésemos la necesidad de saber, de encontrar la verdad de las cosas. Y para esto, la verdad es que la tecnología que desde nuestro tiempo vemos hacia atrás, la verdad es que la tecnología que en ese momento se tenía era mucho menor a la que hoy por hoy portamos en nuestros celulares. Pero aún así se logró lo que se logró. Y decía que un hecho fundamental y trascendental que sirve como base para el despegue definitivo de la investigación, de la ciencia, del conocimiento científico, tiene que ver con la revolución industrial. La revolución industrial que desterró todo lo que era manufacturado, aquello que era trabajado a mano, dio paso al proceso de fabricación que exigía indiscutiblemente una participación mucho más importante de científicos e investigadores para poder surtir en todos los ámbitos a esta necesidad, a esta exigencia que demandaba la industria. Hoy es imposible vivir sin ciencia. Esta se ha convertido, como dice aquí, en un medio ideológico para uniformar conductas. Señores, nosotros no podemos en este momento ni siquiera prescindir de nuestros celulares. El celular aparentemente tiene absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. En los años 70 del siglo pasado se dio un hecho fundamental, trascendental. Sí, a nivel histórico, la muerte de Kennedy marca esta década como una de las más trágicas, o una de las trágicas a nivel de la historia de Estados Unidos. Pero en términos de investigación, lo que me interesa demostrar es de que en la década de los años 70, los censos poblacionales a nivel mundial arrojaban un total de 1.500 millones de personas que tenía la Tierra en ese momento. Se hizo un análisis estadístico retrospectivo y se pudo evidenciar de que 150 años antes de los años 70 del siglo pasado, estamos hablando de los años 1820, 1825, la población era exactamente la mitad, 750 millones de personas. En aproximadamente 150 años la población se duplicó. Posteriormente, en los años 2010, la población alcanzó los 3 a 4 mil millones de personas. Es decir, que hemos doblado y superado este número, esta cifra, en un tiempo mucho menor, en 40 años. Es decir, que en 40 años la población se duplicó. Actualmente somos 7.000, 8.000 millones de personas. Es decir, que nosotros vamos duplicando la cantidad poblacional a un ritmo muy acelerado. Cada vez necesitamos menos tiempo para duplicar nuestra población. Hoy por hoy la Tierra está imposibilitada de poder alimentar a la actual población en condiciones normales y naturales. Por eso es que interviene la ciencia. Sin la ciencia, nosotros no podríamos alimentarnos. Por eso es que tenemos alimentos transgénicos. Por eso es que estamos haciendo producir a la Tierra una mayor cantidad de veces, cosa que a nivel natural sería imposible.
Es decir, la ciencia hoy por hoy es fundamental en nuestra vida. Lo mismo pasa en medicina. A la par del crecimiento poblacional, también aparecen una serie de enfermedades. Hoy por hoy estamos con un problema que no tiene solución aún. Y esto ha sido algo que es una réplica de otras que se han tenido en el pasado. Y que la ciencia ha tenido que ir aportando a través de sus áreas de investigación las soluciones al problema, cosa que vamos a tener también en el actual. Sin esto, sería imposible vivir. ¿Qué ciencia y qué no lo es? Hay muchas cosas que nos ofrecen como ciencia y como conocimiento que en realidad no lo son. Lo que sí tenemos que saber es que existen dos pruebas que se deben hacer a todo aquello que se nos da como ciencia para evidenciar si ésta realmente lo es o no. Los vamos a llamar criterios y son dos. El primer criterio para ver si algún tipo de conocimiento es un conocimiento científico que soporte el concepto de ciencia es el criterio de relevancia. Este criterio de relevancia tenemos que entenderlo desde dos puntos de vista. El primero, que tiene que ver con un avance de las actuales condiciones o los actuales niveles en todos los ámbitos del conocimiento. Si nosotros estamos hablando de medicina, por ejemplo, y tenemos que tomar un antigripal para solucionar un problema de salud, un resfrío, vamos a la farmacia, compramos un antigripal, vamos a tomar el antigripal y en cuestión de 2 o 3 días este antigripal va a tener la posibilidad de solucionarnos el problema. Es hasta ahí, hasta donde llegó las investigaciones que en ese rubro, en ese ámbito se desarrollaron. Un aporte a este conocimiento sería, por ejemplo, si alguna institución hiciera el descubrimiento de un nuevo medicamento que una vez consumido nos pueda curar el resfrío en cuestión de 2 horas. Este es un avance en relación al anterior. No es que el anterior esté funcionando mal, tiene sus límites. Este otro que se podría desarrollar, obviamente ha alcanzado un nuevo nivel. Entonces ese es el primer concepto en el criterio de relevancia, que todo conocimiento sea un aporte a lo que actualmente se tiene como nivel alcanzado. Y el segundo tiene que ver con un concepto que es sobre todo de tipo social. Es decir, que aquello que se esté trabajando, aquello en lo que se esté descubriendo cosas, sea de interés social. Es decir, que tenga una gran afectación social. En algún programa en Discovery vi alguna vez una presentación de una enfermedad sumamente extraña. Era una familia a la cual se le había ampollado la piel. Es algo así como cuando uno se hace caer una gota de agua hervida, inmediatamente la piel va a reaccionar y se ampolla. En este caso, estas personas tenían estas ampollas en todo el tronco superior del cuerpo y sobre todo la cara. A tal punto tenían estas ampollas que habían logrado deformar absolutamente el rostro de las personas. Uno sabía que allí estaban los ojos porque los abrían, o ahí estaba la boca porque la abría, pero no se podía distinguir ninguna facción. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no los pueden curar? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que no tiene un interés social. Nadie va a invertir millones y millones de dólares para generar una investigación que solucione el problema de salud a una familia en el mundo. Pero todos los países en este momento están trabajando en solucionar el problema del coronavirus. Y antes en el SIDA y seguimos trabajando en el cáncer. ¿Por qué?
porque esto es de interés social. Entonces el criterio de relevancia tiene estos dos fundamentos. El primero, que es un aporte a la ciencia, y el segundo, que tenga interés social. El segundo criterio es el que vamos a llamar el criterio de contrastabilidad. Todo proceso de investigación empieza siendo una teoría. Tenemos algunas que son sumamente importantes. Einstein y la teoría de la relatividad decían que si una persona puede desplazarse a 300.000 kilómetros por segundo, el tiempo para esta persona se detiene. Lo que pasa es que sigue en el rango de teoría. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo haya podido probar todavía. Y va a seguir siendo teoría hasta que esto se pueda comprobar. Es decir, que debe pasar por una prueba empírica. Entonces, cuando una teoría a través de una prueba pasa a un otro nivel, estamos hablando de ley. Y ahí tenemos muchas. Como ejemplo, la ley de la gravedad, probada muchísimas veces, y a través de la ley de la gravedad se han podido generar otro tipo de ciencias y de conocimientos. El criterio de contrastabilidad, entonces, no es otra cosa que la prueba que se debe dar a una teoría para que ésta tenga o alcance el rango de ley. Y esta prueba deberá hacerse en cualquier momento, bajo las circunstancias totalmente normales. Y esto nos podrá demostrar si algo que hemos propuesto es falso o verdadero. En base a todo lo anterior, vamos a esbozar una definición de ciencia. En principio veamos lo que esta definición dice. Y lo que nosotros tenemos que hacer es analizar esta definición. Primero que todo, esta es una actividad humana. Claro, somos nosotros los únicos que tenemos la capacidad intelectual como para desarrollar ciencia. Los animales no. Dice que, aparte de ser una actividad humana, este es un cuerpo sistemático. Estamos hablando de sistema. ¿Y qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que trabajan de manera mancomunada y que a partir de ese trabajo se alcance un objetivo. Si ponemos como ejemplo, qué sé yo, el sistema digestivo. El sistema digestivo en el organismo del ser humano tiene un fin, tiene un objetivo. Y este sistema, para hacerlo, está compuesto por una serie de partes. Cada una de ellas está cumpliendo una determinada función. Y es la sumatoria de todas estas funciones la que va a permitir que el sistema funcione y que se alcance el objetivo deseado. Y dice que este sistema debe ser organizado. Ya hemos hablado de que son partes las que forman el sistema. Pero esta organización establece que cada una de ellas esté ubicada en el lugar adecuado. En un sistema digestivo, si quisiéramos cambiar de ubicación el intestino grueso con el intestino delgado, indiscutiblemente el sistema no va a funcionar más allá de que en él mismo existan los mismos elementos. Cada uno tiene que estar en su lugar para que el sistema funcione. Dice que se hace uso de leyes y de principios generales. Sí, nosotros no estamos empezando de cero. Hay mucha investigación que se ha hecho y lo que vamos a hacer en todo caso es tomar esta investigación como base sobre la cual vamos a fundamentar nuestro trabajo. Es decir, es subir nuestros nuevos niveles, superar aquellos que se han alcanzado en la actualidad. Aquí hay justamente un texto que está explicando lo que es el sistema y lo que es la organización.
Los métodos de la ciencia. Es importante establecer estrategias que nos permitan alcanzar los niveles de investigación que estamos buscando. El primer gran método de la investigación, el que origina absolutamente todo, es el método de la observación. Es a través de la observación que uno puede evidenciar una serie de hechos que posiblemente sin este tipo de observación pasarían desapercibidos. Pero estamos hablando de una observación sistemática, programada, con cierto tipo de condiciones. Tomando en consideración entonces que es la observación la madre de todos los métodos, lo que vamos a hacer es estudiar acá, de una manera muy general, tres métodos fundamentales de desarrollo de investigación de procesos científicos. El primer método que vamos a estudiar es el que llamamos el método de la división. El método de la división es justamente lo que su nombre dice, dividir. Todo trabajo investigativo nace con una idea. La idea en muchas ocasiones es muy general, muy amplia. No determina exactamente lo que se quiere investigar. Y es a través del método de la división, es decir, ir a reducir esta idea en fracciones más pequeñas hasta encontrar el camino de la investigación. Este es un proceso que va a permitirnos encontrar exactamente el camino de la investigación, que es el que estamos buscando. Si tomamos como ejemplo la idea de las drogas, ¿en qué piensan ustedes cuando hablamos de drogas? Sí, en los tiempos que corren, cuando uno hace uso de la palabra droga, lo único que se piensa es en aquellas drogas que son dañinas para la salud, que son alucinógenas, que están prohibidas, etcétera, etcétera. Pero si yo tuviera un proceso febril, voy a la farmacia y compro un antipirético, también estoy consumiendo una droga. Y entonces allí ya podríamos tener una primera división de nuestra idea de drogas. Drogas dañinas para la salud y drogas que son benignas para nuestra salud. Allí hacemos una primera división. ¿Qué tal si de esta primera división yo voy a escoger el primer grupo? Drogas dañinas para la salud. Y allí podemos hacer un análisis y un trabajo de investigación de cuántas drogas de estas existen en el mundo. Muchas. ¿Qué tal si nosotros nos detenemos a investigar en aquella droga que tiene que ver con nuestro país? La cocaína. Esta también es una segunda división. Ya hemos apartado todas las otras y nos hemos concretado solamente a una. En este caso, la cocaína. Y aún así, creo que podríamos hacer todavía una división más. Porque la cocaína la podríamos estudiar desde el punto de vista de su producción, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, social, de salud, etcétera, etcétera. Allí estamos haciendo una tercera división. Y de todas las áreas que acabamos de mencionar y muchas otras, podremos escoger una. Y yo escojo una para hacer la investigación. Voy a escoger el proceso de producción. Entonces, a través del método de la división, una idea, como era el de las drogas, se ha convertido en un tema de investigación. ¿Y cuál sería mi tema? Drogas dañinas para la salud, cocaína y su proceso de fabricación. Y este es el método de la división. Reducir en partes más pequeñas una idea hasta encontrar el camino
de la investigación. El segundo método lo conocemos como el método de la definición. Vamos a hacer un parangón del método de la definición con lo que es una ecuación matemática. Una ecuación matemática es una igualdad. Está compuesta por dos términos, el A y el B, que en la sumatoria de sus partes producen la igualdad mencionada. Y el método de la definición es exactamente esto. Hay un término que es el que genera un segundo término. El primer término lo podríamos catalogar, titular como el que define, y el segundo es el definido. Si hablamos de un ejemplo, podríamos mencionar: a mayor cantidad de tabaco consumido, mayores probabilidades de cáncer de pulmón. Sí, hay un elemento que define el segundo. Y este es el método de la definición. Ahora, ¿cómo aplicamos además a este criterio, a este método, el método de la división? Simplemente agregando una serie de elementos a un término que nos va a producir otros en el segundo. Aquí hemos hablado de manera general del consumo de tabaco. Podríamos establecer un grupo etario, que tal entre los 15 y 25 años de edad, y que sean de personas, varones o mujeres, con un determinado tipo de trabajo y sean sedentarios. Estamos incorporando una serie de variables al primer término que va a ser reproducido también en el segundo. Este es el método de la definición. Es una casi igualdad. Hay un término que define el segundo. Y como les decía, a este primer término, le podemos incorporar una serie de variables que van a especificar más aún el camino de la investigación. Bien, vamos a estudiar ahora el tercer método. El tercer método tiene que ver con algo que ya habíamos hablado antes. Estamos hablando de teorías. Y cuando estamos hablando de hipótesis, una hipótesis es una teoría. Una hipótesis debe necesariamente pasar por una prueba empírica para que, una vez demostrada, deje de ser una teoría y alcance el rango de ley. El método hipotético deductivo o el método hipotético inductivo tiene que ver primero con un planteamiento teórico, con un análisis de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, y a partir de eso establecer el camino de la investigación. Si nosotros manejamos esto con un ejemplo, hemos tenido en nuestro país una propuesta que se ha llevado adelante, pero los resultados no han sido los adecuados. Cuando se propuso hacer el cultivo de un fruto, en este caso el banano, el plátano, como reemplazo de la producción de coca. Y se decía que esto económicamente iba a dar los frutos que se estaban esperando. El proceso fue hipotético-deductivo. Primero se hizo una teoría de esto. Y fue deductivo porque empezamos de algo particular, en este caso el banano, considerando que este era de una solicitud de consumo masivo en otros países, en otras latitudes.
y no dio los frutos esperados. ¿Por qué? Porque obviamente los volúmenes de venta que deberíamos tener pues no fueron alcanzados por lo que realmente se tuvo, y por lo tanto el proceso no no alcanzó los objetivos deseados. Tal vez hubiésemos partido al revés, de ser un proceso hipotético inductivo, partir de lo general para llegar a lo particular. ¿Y qué es lo general? Analizar qué es lo que pasaba en los países a los que podíamos nosotros exportar nuestra producción, y ver qué es lo que realmente necesitaban ellos. Tal vez no era el plátano, podría ser algún otro tipo de producto. Y entonces, a partir de esa investigación, llegar a la singularidad, es decir, o al plátano, o al cacao, o a la lima, o a la mandarina, o al producto que sea necesario, o a varios de ellos. Este es el método hipotético deductivo. Entonces, se establece una teoría y se señala un camino que nos va a permitir hacer el desarrollo de la investigación. Muy bien, queridos estudiantes, hasta aquí con esto hemos concluido la primera lección, que tiene que ver con la temática del conocimiento y el conocimiento científico. Muchas gracias por su atención.